El tema del divorcio es importantísimo y más ahora es urgente. Las cosas como están en el mundo, el ambiente en el que nuestros jóvenes se mueven, lo que les espera a nuestros niños una vez que pasen a secundaria y probablemente ya en la primaria o desde el jardín de niños en algunos casos, es terrible y sin piedad. ¿Qué tiene que ver este asunto con el divorcio, mis hermanos? Si cuando Dios creó a la humanidad y estableció a la familia como la unidad, la base de la sociedad y en consecuencia de la iglesia, esta misma, al ser corrompida como una célula que se contamina con cáncer y muta y se vuelve cancerosa y puede contagiar a otras hasta el punto de llegar a podrir y matar a la persona que lo padece. Eso creo que se llama metástasis, cuando el cáncer se esparce por todo el cuerpo. Así sucede cuando en una pareja, en un matrimonio, las cosas no se dan bien, o inclusive ni siquiera están casados. Esos hijos y las personas de alrededor que los llegan a tomar como ejemplo, se contaminan con el pecado de estas personas. Y de ahí muchos se agarran para decir que el matrimonio no es necesario, que el matrimonio es la tumba del amor, que cuál es el problema si es hombre o mujer. Los problemas son los mismos, el placer es el mismo y muchísimas cosas. Por eso es la importancia del matrimonio, de la santidad en el matrimonio. Y la palabra así nos los enseña, ¿sí? Que nuestro matrimonio debe ser santo y nuestro lecho sin mancilla. Hay una relación directa entre la relación matrimonial, el desempeño de la familia y luego las ideas acerca del sexo. Hay una relación directa, para bien o para mal. Vamos a orar. Hermoso Rey, toda honra, toda gloria hacia ti. En este momento, Señor, te imploro, no solamente que seas tú a través de mí, sino que pongas un bozal en mi boca y un filtro para que realmente salga como debe salir tu palabra, para bendición y edificación. Trata conmigo, Señor. Frena mi lengua, frena mi imaginación, mi mente, y que sea genuinamente tu palabra. Tú seas glorificado, Señor, y nosotros alimentados de tu palabra. Permítenos, Señor, recibir. Para aquellos, Señor, que probablemente esta predicación duela o incomode, sea, Señor, después de que pase el flujo de las emociones, una bendición a sus vidas. Te lo imploro, mi Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok. Promesas, pactos, consecuencias de mentir o no cumplir, todo esto se refleja en la vida matrimonial. Y esto puede edificar o corromper a nuestros hijos y a quien nos mira con cierta admiración, respeto, o más aún si nos miran como ejemplo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 19. Seguimos estudiando el Evangelio según Mateo, vamos avanzando de capítulo en capítulo. Hoy iniciamos el capítulo 19, versículos del 1 al 12. Ya ven, ahí en sus boletines tienen espacio para anotar las citas bíblicas. Las que están en la presentación pues son fáciles, algunas otras tal vez yo las mencione, si gustan tomar nota. Bien, vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte, para poder hablar del divorcio, pues tenemos que hablar del matrimonio, ¿verdad? Porque el primer requisito para poder divorciarse pues es estar casado, ¿verdad? Aunque se oiga como chiste malo. Entonces vamos a empezar por ahí. El matrimonio. Bueno, vamos a ver qué significa y cuál es su propósito. Vamos a ver qué nos dice el profeta Malaquías. Vamos al Antiguo Testamento. Es el último libro del Antiguo Testamento, o sea, un libro antes de Mateo, del Evangelio según Mateo. Vamos a ver. Malaquías capítulo 2, versículo 15. Dice así:
¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Ok, el propósito del matrimonio es que Dios quería formarse un pueblo. Dios quería descendencia. Curioso, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo es que es así. Vamos a Génesis, al principio. Vamos a ver varias citas dentro de Génesis. Capítulo 1, versículo 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Wow. Luego, en el capítulo 2, a partir del 21 hasta el 24, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí hay algo bien curioso. Ustedes pueden analizar si quieren todo el capítulo 2, eso sería buenísimo. Háganlo en su casa para que vean todo el contexto. Pero ustedes se van a dar cuenta que primero Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, era el versículo 18. Luego le dio trabajo, lo puso a hacer cosas, y entre ellas fue ponerle nombre a los animales. Y dice además que no se encontró ayuda idónea para él. Quiere decir que se anduvieron viendo entre los demás animales. Ninguna especie era adecuada para hacer pareja. Ninguna hembra de las demás especies era adecuada. Por lo tanto, Dios hizo caer sueño sobre él y le hizo la propia hembra de su especie, que fue Isha, varona, que después, cuando fue mamá, fue conocida como Eva, que significa madre de los vivientes. Bueno, pero ¿qué es lo curioso? Aquí dice que tomó una costilla del cuerpo de Adán y formó a la mujer. Pero en ningún momento dice que modificó el cuerpo de Adán más allá de la costilla. ¿Esto qué significa? Que Eva ya había sido diseñada. Isha ya había sido diseñada. El diseño original siempre fue varón y hembra, hombre y mujer, como vimos en Génesis 1:27. No se ve que al hombre le modificaran los genitales para poder procrear, sino que la hembra fue hecha en base al diseño del varón para embonar físicamente y poder procrear. Quiere decir que el diseño de ambos ya estaba hecho desde antes. Así que Dios no se equivoca. Y no voy a hacer bromas pesadas ni bromas sangronas. Directamente Dios hizo a Adán y Eva, no más, punto. Fue hombre y mujer. Por lo tanto, el matrimonio es la unión entre un solo hombre y una sola mujer, ¿sí? Para juntos sobrellevar las cargas de la vida y procrear ciudadanos honorables para su nación. Y en este caso, porque Dios quería formarse un pueblo. Porque inclusive podemos ver la orden que le da, si ustedes leen los siguientes pasajes, dijo que se multiplicaran. Génesis 5, capítulo 5, versículo 2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Entonces, el propósito es que Dios quería un pueblo y quería alguien con quien convivir. Por eso quería su pueblo y quería mucha gente. Y por eso hizo al hombre, hizo a la mujer, los puso en un lugar hermoso para que no hubiera ningún pretexto, que nada les faltara. Pero bueno, conocemos la historia, ¿verdad? Cómo es que Eva fue engañada, Adán después decidió participar del pecado con ella y fueron expulsados del Edén. Y bueno, ya Dios tenía listo el plan de rescate que lo conocemos ahora a través de Cristo Jesús. Bueno, más allá del significado y propósito, ¿qué simboliza? Y aquí es que podemos empezar a ver tanto lo hermoso como lo malo. Vamos a ver qué simboliza, qué representa. Pero también vemos el problema, porque cuando nuestro matrimonio no es bueno, en vez de exaltar a Dios, estamos exaltando a Satanás. Y nuestro Dios es un Dios de orden, un Dios de amor, un Dios de paz. Pero cuando nuestro matrimonio no ha sido bueno, nuestros hijos lo que aprenden es distorsión, mentira,
dolor, perversión, doble moral. Y este último punto, la doble moral, caracteriza a nuestra cultura hispana, principalmente a los mexicanos. La doble moral. La doble moral. Ejemplo sencillo que vemos en el mundo. Si una mujer adultera, hasta las mujeres se le van encima. Pero cuando un hombre adultera, hasta estatua le quieren hacer al ingrato. Se convierte en un ídolo, sobre todo si tuvo muchas mujeres. Se convierte en motivo de orgullo. Eso es terrible en nuestra cultura. Pero los que estamos aquí sabemos que eso está mal. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y nuestra mente ha ido cambiando para bien. Hemos sido regenerados, o sea, volvemos al diseño original, hemos sido desintoxicados, descontaminados, aunque el proceso de la santificación, que es lo que hace, dura toda la vida. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, ¿pero qué simboliza entonces el matrimonio? Si vamos a Efesios, capítulo 5, y de rapidito, porque está larguito el pasaje y la explicación también tomaría buen rato, ¿verdad? Pero yendo directo al grano, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículos del 21 al 33. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¡Ah, caray! Estamos empezando a ver qué simboliza. Dios toma como ejemplo el matrimonio y lo usa como una metáfora. ¿Para qué? Bueno, aquí ya estamos viendo a Cristo en el lugar del marido. Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es su Salvador. Así como el varón, aunque hagan trabajo en equipo, ante los ojos de Dios es el que tiene que dar cuentas, va a rendir cuentas. Porque ante los ojos de Dios Él es el responsable de ser el proveedor, el protector. En otras palabras, rey, sacerdote y profeta. Rey porque Él brinda la provisión y la protección. Aunque la mujer también ayude, Dios a quien le pide cuentas es al varón. Qué bendición que tu esposa te apoye, ya sea que trabaje contigo, te eche porras o trabaje en otra cosa, pero los dos aporten a la economía. Qué bendición. Y que se pongan de acuerdo para lo que hay que hacer en el hogar. Gloria al Señor, qué bendición tan grande. Ahora, la protección consiste en que tanto tu esposa como tus hijos puedan contar contigo, que sepan que son amados, que son importantes para ti. Ya que, tristemente, porque no necesariamente es bueno, la mujer promedio tiende a poner su autoestima y valía en las manos del marido. Eso no está bien, porque eso se tiene que poner a los pies de Cristo. Y Cristo ser nuestro cimiento, no el marido, no la esposa. Pero aún así, el varón tiene que cuidar el corazón de su mujer y con ello el de sus hijos. Entonces, ¿qué representa entonces el matrimonio? Bueno, vamos a ver. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, la esposa representa a la iglesia. El marido representa a Cristo y la esposa representa a la iglesia. Por lo tanto, ¿qué simboliza? La unión de Cristo con su iglesia. Y esto nos habla pues entonces de las bodas del Cordero, que es lo que vemos en Apocalipsis, específicamente en el capítulo 19, versículos del 6 al 9. Es cuando vamos a ser reunidos con nuestro Señor y vamos a estar con Él ante su presencia para siempre. Yo anhelo ese momento de ver a Jesús, que en el buen sentido ya nada más nos va a importar más que verlo a Él y estar con Él. Y todos vamos a ser convidados a esas bodas, las bodas del Cordero. Fíjense lo que dice aquí. Vamos, Apocalipsis, casi al final. Pueden empezar de atrás para adelante. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino,
porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Wow. Entonces, ¿qué representa una boda aquí en la tierra? Representa la unión de Cristo con su iglesia. Por lo tanto, el matrimonio en sí mismo debe representar la comunión nuestra como el cuerpo de Cristo con el Creador, con nuestro Dios. Por eso tiene que ser en amor. No quiere decir que no va a haber problemas, no quiere decir que no vaya a haber diferencias, pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Igual en el matrimonio. Si hacemos equipo, es mucho más sencillo porque en vez de buscar culpables, buscamos soluciones, nos apoyamos el uno al otro. Si el varón se dedica a través de todo lo que él hace, lo enfoca a guardar el corazón de su mujer y hacerla feliz, y ella actúa de manera recíproca, pues no hay lugar para problemas. Puede que los haya porque es normal, ¿verdad? Situaciones que vienen de fuera, pero vamos a estar listos, vamos a estar preparados para enfrentarlas. Entonces el matrimonio representa, simboliza la unión de Cristo con su iglesia. Por lo tanto, un buen matrimonio les da a nuestros hijos y a la sociedad alrededor testimonio de que Dios es real, de que el amor es real y es poderoso. Pero cuando nuestros hijos son testigos de nuestros propios pecados, errores, pleitos, desamor, desinterés, crueldad, ¿qué les estamos enseñando? No hay diferencia entre la unión libre y el matrimonio. No hay diferencia entre fornicar por diversión que a una relación supuestamente estable donde está llena de problemas. No, pues está mejor una relación de fin de semana o una fiebre de sábado por la noche total. Nos la pasamos bien, no nos volvemos a ver, no hay pleitos o nos vemos de vez en cuando, nomás cuando tenemos ganas. Eso es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos cuando no damos el testimonio correcto. ¿Y ustedes creen que no se dan cuenta? Claro que se dan cuenta, y desde pequeñitos. Porque habrá cosas que ellos no podrán explicar, pero saben que no están bien, y cuando crezcan van a encontrar la explicación para eso. ¿Por qué creen que cuando entran todos los chamacos a la adolescencia lo primero que se manifiesta es la rebeldía? Porque se requiere esa independencia emocional, y ahí es donde el diablo se aprovecha de todos tus errores como semillas sembradas en el corazón de tus hijos, para que cuando se dé ese momento de independencia normal, a través de ese momento de rebeldía, ahí es el terreno fértil para que esas semillas de pecado tuyo florezcan en el corazón de tus hijos y entonces ellos empiecen a pecar. Y no se necesita divorcio, simplemente con que el matrimonio no sea bueno. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Pues ponte a analizar cómo ha sido, ya no digo yo de papá, como marido, como esposa. ¿Qué es lo que tus hijos han visto en ti? ¿Qué han aprendido de ti a través de tus actitudes? Ya ni siquiera con tus palabras. ¿Cómo tratas a tu mujer? ¿Cómo tratas a tu marido? Ya ni siquiera cómo los tratas a ellos, no, cómo tratas a tu pareja. Entonces ahí es donde se da esta situación. Ahora ni siquiera hemos llegado al divorcio. Ahora sí, vamos a entrar a esa parte. Vamos a la segunda parte, el divorcio. Significado. ¿Cuál es el significado del divorcio entonces? Bueno, vamos nuevamente a Malaquías capítulo 2. Pero ahora sí, versículos del 13 al 16. Vamos a ver un poquito más. Dice la palabra del Señor: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. O sea, otra vez estás en pecado, hombre. ¿Sabes qué? Ni el dinero quiero de ti. No me interesa tu ofrenda, ni siquiera la voy a mirar. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno, ¿se acuerdan lo del matrimonio? No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno?
porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dice Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dios odia el divorcio y odia al que lo provoca. No necesariamente a los que se divorcian, pero sí al que provoca el divorcio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero ¿por qué es tanto el enojo de Dios contra esto? En primer lugar, porque se está rompiendo un pacto. Espiritualmente hablando, el divorcio es no cumplir una promesa ante Dios, romper un pacto que se hizo ante Dios y de pilón delante de la iglesia y la familia. O sea, ni siquiera fue en secreto, pero ya es suficiente problema. Rompiste un pacto que hiciste con Dios, ya eso es un serio problema. Híjole, tenemos que considerar el divorcio. En términos legales puede ser el término del contrato matrimonial, que por alguna causa se le dio fin. Pero si lo vemos de manera cronológica, progresiva, el divorcio es la separación emocional de los cónyuges. Habiendo una separación emocional, lo que sigue es la separación física. O sea, la separación emocional es cuando dejamos de tener una sana relación de pareja. Empieza a haber cada vez más pleitos, discusiones, hasta el punto que nos dejamos de hablar. Y es allí, en ese espacio, donde le damos lugar a Satanás. La Biblia nos enseña claramente: airaos, mas no pequéis. O sea, enójate, pero no la riegues. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si dejas mucho tiempo ese enojo, ese problema sin arreglar, sin perdonar, sin pedir perdón, técnicamente, o más bien literalmente, le das permiso al diablo de intervenir. Le abriste la puerta. Pero también hay otro pasaje donde dice que debemos de cumplir el deber conyugal con nuestra pareja. Y que solamente se puede suspender por un periodo breve de tiempo, que estemos de acuerdo, para dedicarlo a la oración. Y luego vuélvanse a juntar. ¿Para qué? Otra vez dice lo mismo: para que no den lugar al diablo. Entonces viene la separación emocional con el enojo y le damos lugar al diablo. ¿Y el diablo cómo se manifiesta? La suegra, la vecina, la comadre, el otro, la otra. ¿Por qué digo la suegra, la comadre? Porque son los primeros chismosos. Los primeros en meter, y es a la gente que Dios odia, porque son los que provocan el divorcio. Ojo, no estoy hablando mal de las suegras, estoy hablando en términos simbólicos generales, ¿no? Por favor, ¿sí? Ya cada quien conoce de su gente quiénes son los de lengua larga y suelta, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, lo primero es ese enojo, que luego lo hacemos más grande, porque hacemos chisme, y luego se mete otra gente, le estamos dando lugar al diablo, y empieza la separación emocional. Habiendo la separación emocional, es cuando se inicia la separación física. Y cuando hay separación física, que ya no hay intimidad sexual, le abres otra puerta al diablo, y entonces sí, agárrate, mijo, porque ahí ya es de bajada y sin tocar baranda. Y luego viene la separación legal. Ahora sí, donde ya se hace el trámite y se hace el divorcio formal. ¿Se dan cuenta? El divorcio no es nada más así. Es un proceso largo, espantoso, doloroso, tormentoso. ¿Para quién? ¿Para los adultos como pareja? Sí, pero a ustedes les toca la parte menos cruel. Cuando hay hijos, es a ellos a quienes les toca. Porque aunque tú creas que está pequeño y no se da cuenta, claro que se da cuenta. Si el bebé, desde antes de saber hablar, de aprender un idioma, puede interpretar de manera universal las intenciones a través del tono de voz, puede interpretar el amor y el rechazo simplemente en el tono de voz, sea español, alemán, chino, ruso o francés. Se hizo ese experimento en universidades con bebés, escuchando adultos hablar, y veían la reacción de los bebés. Pueden interpretarlo. Ahora imagínate tus hijos ya más grandecitos, y que es tu voz y la de su madre. Y ahí es donde los estamos contaminando. Le pido perdón a Dios por este pensamiento de perdedor, pero yo me siento bien triste.
Y espero que Dios me diga, estás equivocado, hijo mío. Espero que me lo diga, como Él quiera. Pero tengo la idea triste y firme convicción que esta generación de muchachos de secundaria para arriba van a ir todos al infierno. Todos. Tal vez los que ya están en Cristo no, pero ya no tiene caso ni hablarles de Cristo, ya se perdieron todos. Los que están en rebeldía con sus padres, aunque estén en la iglesia, ya se nos fueron de las manos. Ya están todos contaminados. Simplemente inicien una plática que tenga que ver algo de sexualidad y en cuanto te des cuenta que empiecen a defender directa o indirectamente la ideología de género, ya te diste cuenta que Satanás ya los tiene bien agarrados. ¿Pero por qué? Porque nuestra generación de adultos hemos sido un ejemplo vergonzoso de matrimonio. Porque nosotros se lo servimos a Satanás en charola de plata. Y Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El divorcio es mucho más allá de una separación o de destruir un matrimonio. Se destruyen vidas. Y esto nos lleva a las consecuencias. Consecuencias psicológicas, sociológicas, espirituales. Y sin hablar de lo económico, que eso es lo primero. Mantener una casa es complicado. Ahora mantener 2 o mantener 3. ¿Por qué? Porque el hombre que tiene amante mantiene 2 casas. Y cuando se divorcian tiene que mantener 3, porque el amante no lo va a recibir. Si nada más es diversión, no compromiso. Y eso sí tiene dinero, porque al que no tiene dinero, ni eso. Que te aguante tu vieja, yo aquí que te quiero. Entonces mantener una casa está interesante, pero mantener 2 o 3, pero eso es lo de menos, lo económico. Vamos a ver nuevamente Mateo, y ahora sí vamos a dar lectura, el Evangelio según Mateo, capítulo 19, versículos del 1 al 9, dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, o sea, la parábola de los 2 deudores que estudiamos la semana pasada, y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ojo, los fariseos, los máximos representantes, los líderes religiosos, no solo políticos, sino religiosos. Haga de cuenta, la alianza pastoral de Mazatlán se fue sobre Jesús. Ojo, dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, ya ahí va el chanfle, le estaban metiendo un 4. Y aquí es donde le pido, por favor, quien se puede identificar, agárrese duro el corazón. ¿Ok? Dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los 2 serán una sola carne. Y aquí da una explicación Jesús. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Imagínense al separarlo, cuando es una sola carne, se despedaza por completo. Y todo lo que hay a su alrededor. Y todavía estos malosos, blasfemos, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Todavía le respingaron con la palabra, así como intentó hacerlo el diablo cuando quiso tentarlo en el desierto. ¿Verdad? Escrito está, y luego el diablo se la regresó, escrito está. Pues estos abusivos también quisieron hacer lo mismo. Obviamente eran hijos del diablo y están siendo manejados por él. Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ok, hasta aquí. Bueno, vamos a ver qué fue lo que dijo Moisés. Vamos a Deuteronomio 24. Vamos a analizar eso. Deuteronomio es el 5.º libro de la Biblia. Si ya llegaste a Josué, te pasaste, porque ese es el 6.º.
Ok. Deuteronomio 24, versículos del 1 al 4. Fíjense, aquí Deuteronomio 24, si tú lees el versículo 5 está bien bonito porque da la orden de la luna de miel, ¿no? Que el recién casado no debe salir a la guerra, ni se le utilice para más nada, sino que dedique un año entero para hacer feliz a su mujer. Bien, ¿verdad? Un año de luna de miel. Hoy día pues ya no se puede tanto, pero he perdido una semana, ¿no? Pero es tanto terapéutico como bíblico. Es real y sí es indispensable. Pero bueno, ese es otro asunto. Pero si vemos del 1 al 4, vamos a ver qué sucede. Por eso es que la luna de miel era muy importante. Porque si vemos del 1 al 4, aquí nos damos cuenta de un hombre, o podemos interpretarlo, que una mujer realmente no llegó a conocer bien a su cónyuge en el noviazgo. No se dieron el tiempo suficiente y luego se da una serie de malos entendidos espantosos. Peor aún cuando resulta ser cierto, ¿verdad? Pero bueno, fíjense lo que dice. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Hasta aquí está directo, ¿verdad? Si al casarse te topaste con que tu pareja es un pervertido, es pedófilo, es homosexual, le gusta la pornografía, se masturba, etcétera, carta de divorcio. Rápido, deshazte de ese pervertido, deshazte de ese contaminado. ¿Ok? Hasta ahí es correcto lo que está diciendo Moisés. Bueno, lo dice Dios y lo escribió Moisés. ¿Ok? Bueno, pero vamos a ver lo que sigue. ¿Por qué dijo Jesús? Por la dureza de su corazón. Aquí lo que yo veo es un tanto obvio. Bueno, vamos a analizar los siguientes 3 versículos. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¡Ojo! Si al principio este hombre se da cuenta, o esta mujer se da cuenta que con quien se casó, pues no es lo que esperaba, sino que haya indecencia aquí, hay fornicación de algún tipo, pues órale, va, que se vaya. Pero dice que podrá casarse, esta persona repudiada podrá ir y casarse. Pues aquí dice que podrá ir y casarse. Bueno, versículo 3. Pero si la aborreciera este último, o sea, si se vuelve a divorciar, y aquí dice, y le escribiere carta de divorcio y se le entregase en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, o sea, una vez que ella se va en libertad porque ya se le dio la carta de divorcio, ella puede volver a casarse. Pero si se vuelve a divorciar o queda viuda, fíjense lo que va a suceder. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Qué significa que fue envilecida? Porque verdad o mentira, aquí está abierto porque no necesariamente es verdad que haya sido indecente. Aquí el asunto es que fue envilecida porque la humilló en público. Durante el proceso del divorcio, esta mujer o este hombre fue humillado, esta mujer fue humillada, se quemó ante su familia y amistades. Te amolaste en ella socialmente. Y ya porque la viste con otro, ¿se te antojó volver con ella? No, chiquito. Es abominación, no solo es pecado, es abominación delante de Jehová. Déjela en paz. Entonces, ¿por qué la carta de divorcio? Lo podemos interpretar así. Si tú tienes una mala idea contra tu cónyuge, en vez de estarlo molestando, que es delito porque es violencia psicológica o puede llegar hasta violencia física, pero sigue siendo delito, ¿sabes qué? Déjala en paz o déjalo en paz. Divórciese y déjelo en paz. Y no te le vuelvas a acercar porque es pecado. El divorcio sigue siendo pecado. No estamos diciendo que es bueno, sigue siendo pecado. Pero entonces por eso Jesús dice acá en el Nuevo Testamento, se los permitió por la dureza de su corazón. ¿Qué significa la dureza de su corazón? Porque no quiere perdonar. Tal vez mi mujer hizo algo equivocado, tal vez mi mujer tiene un pasado de su juventud. ¿Y quién soy yo para juzgarla si Dios ya la perdonó? Pero si tu corazón es duro, déjela en paz y no la esté molestando. Ese es el punto. Ah, no, pero por el que dirán, no se divorcian y le haces la vida un infierno y de pasada tú mismo. No está bien, es un pecado bien serio. Eso es peor que el divorcio. Aquí lo estamos viendo, es abominación a Jehová. Por eso Jesús les dijo por la dureza de su corazón. Quien no quiere perdonar o quien no está dispuesto a pedir perdón,
tiene duro el corazón y por esa razón se les permitió el divorcio. Pero si se fijan, no es por cualquier cosa. Seguimos hablando de fornicación, cualquier tipo de pecado sexual. Cualquier tipo de pecado sexual. Y como dice, si hallare en ella, bien puede ser de un hábito que tiene en el momento o descubrió algo de su pasado. Imagínense, peor aún si fuera adulterio, ¿verdad? Porque eso ya habla del presente ya dentro del matrimonio. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Si tú no estás dispuesto a perdonar a tu marido o perdonar a tu esposa, ¿sabes qué? Déjalo. Pero evitemos la violencia. Porque en primera instancia, pues está la persona. Y si ya hay hijos, imagínense lo que les toca vivir y en qué forma son criados dentro de ese ambiente. Aunque tú digas que los tratas bien, pero te ven maltratar a su mamá o al papá, ¿con qué mentalidad crecen? Para empezar, te van a odiar a ti, eso es de cajón. Y todo lo que para ti sea bueno, ellos simplemente por dar la contra, van a hacer al revés. Y ahí tenemos las sorpresitas. Entonces, tenemos que orar fuerte para que Dios nos corrija. Por eso yo le pedí a los muchachos el canto de Sánanos. Necesitamos clamar al Señor en arrepentimiento para que nuestra vida sea transformada, nuestra vida sea sanada. Imagínense, conocí jovencitas cuando yo era universitario, que mi esposa y yo éramos novios y trabajamos con un grupo de jovencitos de secundaria. Me acuerdo que estábamos platicando y había dos muchachitas que eran hijas de mamá soltera y ninguna conocía al papá. Digo, pues es tu derecho saber de tu papá, pregúntale cómo se llama, si está vivo o muerto. Y sí, las mamás se enojaron mucho porque les dijimos eso. Pero los hijos necesitan saber quién es su padre, aunque sea un mal hombre. No se vale inventar que está muerto. Y si está muerto realmente necesitan conocer la historia, aunque haya sido un mal hombre. ¿Por qué? Porque aunque haya sido un mal hombre, la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, no dice si es bueno o malo, vivo o muerto, juntos o separados. Y cuando tú tienes ese conocimiento y tienes a Cristo en tu corazón, es cuando puedes sanar y puedes honrar a tus padres a pesar de lo que sea. A pesar de lo que sea. Y entonces tu vida será bendecida. Estas muchachitas, hasta donde tengo entendido, una está felizmente casada, tiene familia, creo que la otra también se casó, pero además es un genio. No sé qué cuestiones de ciencia, tecnología, pero es un genio. De hecho, las dos siempre fueron bien inteligentes. Pero qué bárbaras. Porque ellos aprendieron a honrar a sus padres, aunque sus mamás se enojaron al principio, pero aprendieron a honrar a sus padres. Entonces no tengan miedo. Es necesario conocer la historia porque, acuérdense, quien no conoce su historia, por lo menos lo malo, está condenado a repetirlo. Entonces tenemos que ver la manera de sanar, conocer la verdad. Eclesiastés, capítulo 5, versículos del 1 al 7. Aquí vemos la cuestión de no cumplir un pacto. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Justo después de Proverbios se encuentra Eclesiastés. Capítulo 5, versículos del 1 al 7. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Sí, hasta que la muerte nos separe, en las buenas y en las malas, en salud y en enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Y por dentro pensando, sí, pero no vamos a tener hijos durante 2 o 3 años por si no funciona podernos separar. O sea, ya estás pecando terrible en tu mente, porque le estás mintiendo descaradamente a Dios. Acabas de hacer un pacto, pero dentro de ti ya estás imaginando
que es por mientras, para ver si funciona a tu criterio. ¿Se fijan la dureza del corazón? Bueno, dice, versículo 6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Es que no sabía. Ay, Señor. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, teme a Dios. Los votos matrimoniales son uno de los pactos más sagrados que pueden existir. Por lo tanto, el divorcio es un pecado muy serio, porque estás insultando a Dios al no cumplir tu promesa de manera cínica. Y además, Dios odia el divorcio porque lastima tu vida y la de tu expareja. Y eso si no tienen hijos, porque si aparte tienen hijos, imagínense, Jesús lo dijo y lo dijo enojado. Dejad a los niños venir a mí y no ¿qué? No se los impidáis. O sea, no seas estorbo. ¿Por qué no dejas que tu hijo se acerque a mí portándote así? Suelta ese bote de cerveza. Ya deja de tomarte fotografías con mujeres semidesnudas o yéndote al carnaval o haciendo tarugada y media. Ya deja de contaminar a tu hijo. Ya no le estorbes, deja que se acerque a mí. ¿Qué no se supone que eres un hijo de Dios? Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Cuántas veces yo mismo, con mi mal genio, de repente he alejado a mi hijo mayor de Dios? Y luego tienen razón. Para ser como ese o para ser como tú, no, hombre. En todo tiempo debemos dar testimonio. Por eso tenemos que permanecer firmes, ser leales, ser fieles al Señor, ser íntegros. Porque entonces destruimos otras vidas. Es que no le hago daño a nadie. ¿Eso crees tú? ¿Eso crees tú? Te vuelves radiactivo cuando estás en el pecado. Y la radioactividad mata todo lo que está a su alrededor. Lo quema, lo seca, lo pudre. Produce cáncer. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Versículos del 1 al 5. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora quiero que cambies la palabra ancianos y entienda que anciano es la persona en autoridad. Cámbiala por papá o mamá. Cámbiala por maestro, por maestra. Como padre, no abuses de tus hijos. No te pases de listo con la disciplina. Cuidado con la doble moral. Tú sí porque eres adulto y él no porque es chamaco. No, Señor. Si no puedes ver esa película o esa serie delante de tu hijo, no la vea. No la vea. Me encanta y tengo que admitirlo, y es algo que ya no he hecho yo creo que por más de 2 años, las series o películas de muertos vivientes, de zombies. Me encanta eso de las corretizas y cómo pelean con los zombies y cómo limpian la ciudad o cómo hay el drama ese y todo eso. Pero he entendido que si yo no puedo ver eso delante de mi hijo pequeño porque le asusta, quiere decir que eso no es bueno, eso no es de Dios, y no los veo. No los veo. Es cierto, si hay series que veo a escondidas de mi hijo, pero porque de plano para él serían muy aburridas, ¿no? Estilo policíacas o cuestiones de drama, cosas así que pues de plano
¿verdad? Y no tanto escondidas, sino que en el horario que no me esté pidiendo que le ponga caricaturas, ¿no? Pues porque si no, pues me las quita. Pero realmente eso. Así como debes sentarte con cada uno de tus hijos para examinar lo que están viendo en el internet, igual tú tienes que examinar si lo que estás viendo tu hijo lo puede ver contigo. Si no, no lo mires. Igual lo contaminas de manera indirecta. Deje de ver cochinadas. Miren, vamos a ver esto. En Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3, habla de los hijos que tienen que honrar a los padres y todo bien bonito, ¿eh? Pero el versículo 4 es el que no nos gusta porque dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino créalos en la disciplina y amonestación del Señor. Y si no sabes qué es eso, pues hay que ponerse a estudiar la Biblia. Cómo mostrar el amor de Dios, cómo tratar a tu hijo pequeño con disciplina, orden y constancia, y cómo tratar a tu hijo mayor con respeto porque ya no es un niño, para no irnos de paso. Y Colosenses 3:21, que dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y el desalentarse no es bofiarse por correr o hacer ejercicio. Desalentarse es perder el aliento. Y en este caso es el hálito de vida, que es el soplo que nos da el Espíritu Santo. O sea, no hartes a tus hijos para que no se quieran morir. No hartes a tus hijos para que ya no quieran estudiar. No hartes a tus hijos para que se conviertan en perdedores por gusto, porque solitos empiezan a regarla por lastimarte a ti, consciente o inconscientemente. Ya no los hagas enojar, ya no los desesperes, ya no los lleves al límite, los vas a hartar. Y créeme, Dios te lo va a cobrar. Tanto aquí, porque va a haber consecuencias inmediatas, como allá, en su presencia. Si no te arrepientes, por supuesto. Las consecuencias de la tierra no te salvas de ninguna manera. Pero la cuestión del pecado, si te arrepientes, Dios te perdona. Y esa es la buena noticia. Cualquier pecado, incluido el divorcio, si tú te arrepientes, Dios te perdona. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tienen que leer todo el contexto, porque si mal no recuerdo, el versículo 10 dice que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos mentiroso a Él. Y ay, hijo mío, ¿en qué bronca te acabas de meter? Porque acabas de insultar a Dios. Aparte del pecado que ya traías, insultaste a Dios. Entonces chequen todo el contexto de Primera de Juan, capítulo 1. Los primeros 10, 12 versículos, chéquenlos. Vean el contexto. Cuando uno confiesa su pecado es porque realmente está arrepentido. Si no, ni le muevas, porque es un pecado más, porque estás mintiendo y estás insultando. Tenemos el ejemplo de David, cómo él exasperó a sus hijos y le costó la vida a 4 varones de su familia por su mal ejemplo. Y le destrozó la vida a su hija, la más hermosa, Tamar. David se metió con Betsabé. Fue un acto de abuso, de prepotencia, y prácticamente la violó porque él la mandó traer siendo el rey. Si ella accedió de buena gana o no, eso no importa, porque él era el rey. Y el esposo de esta mujer era de los fieles de David, Urías, uno de los hombres más fieles, más valientes y más fuerte guerrero de los que David tenía entre sus 37 valientes, los mejores guerreros de la historia. Hombres que mataron a cientos en batalla solitos, que mataron hasta leones a mano limpia, que mataron a gigantes con su propia lanza. Y Urías era uno de ellos. Y David lo traicionó. Y cuando fue confrontado por el profeta Natán, que le dijo: había un hombre pobre que tenía nomás una ovejita y su vecino muy rico con mucho ganado. Y un día le llegó visita al rico y por no darle de lo suyo, fue y le quitó la oveja al pobre. Ese hombre es digno de muerte y vive Jehová, que debe de morir y que debe pagar 4 veces lo robado. Ok, ese hombre eres tú. Por la muerte de Urías, David se maldijo solo y murieron 4 de sus hijos varones. Y la ovejita, que era Betsabé, la tuvo que regresar. Y como Tamar, su hija la más hermosa, vivió por siempre soltera porque fue humillada públicamente, porque su hermano Abnón la violó. David lo supo y no hizo nada. Eran medios hermanos. Y durante 2 años David no hizo nada. Fue indiferente. El indiferente es peor que el abusivo, porque el abusivo por lo menos cumple, pero le exagera. Pero el indiferente no sirve para nada. Y es cuando la mujer tiene que tomar el lugar del hombre, y es cuando se amarga, porque tiene que hacer cosas que no le corresponden a la fuerza, porque el hombre no es hombre,
no cumple. Y eso fue lo que hizo David. ¿Y qué pasó? Que Absalón, hermano de Tamar, mató al medio hermano Amnón por haberla violado, porque David no hizo nada en 2 años. Absalón, asustado, huye, y pasaron 4 años. ¿Y qué creen que hizo David? Nada. Y uno de sus generales fue por Absalón, y Absalón se la creyó, y como vio que su padre no hacía nada, dijo: este hombre es un cobarde, no merece ser rey, yo soy el nuevo rey. Trató de matar a David y murió en el intento. Pero antes de eso, David había dejado embarazada a Betsabé, y el bebé nació enfermo y murió a los días. Ya había 3 varones muertos de la sangre de David y una mujer manchada de por vida. Con los años, y ya lo vemos en el primer capítulo del primer libro de Reyes, Adonías, el hijo menor de David, cuando él nació, él ya no le tocó conocer ni siquiera la historia ni de Amnón ni de Absalón. Y durante toda su vida, el rey nunca lo había entristecido llamándole la atención. Y de pilón dice que era muy guapo. Así que imagínense, un junior, hijo de político, porque junior por dinero, hijo de político con palancas e influencia, malcriado y de pilón en indiferencia. O sea, cuánto odio había en él. Y para acabarla de amolar dice, bien guapo. ¿Se imaginan ese demonio encarnado que era? Con esas 4 características. Rico, con poder político, malcriado y guapo. Era un desgraciado. Y como no conoció la historia de sus hermanos, ni siquiera eso. Dice que en todos sus días su padre jamás lo entristeció llamándole la atención. ¿Y qué pasó? Quiso ganarle el jalón a su padre David y se autodeclaró el nuevo rey. Y en ese momento David le puso la corona a Salomón. Y parecía que todo se había calmado, que habían hecho las paces, pero Adonías, en un acto de prepotencia, le pregunta a Salomón: oye, pues si tú ya tienes todo, ¿por qué no me das a la concubina nueva, la jovencita? Y Salomón se enfurece. David ya había muerto. ¿Y no quieres que te dé también el trono y la corona? General, mate a este traidor. Y era su hermano. Y Dios no juzgó a Salomón por eso, porque hizo lo correcto. Había que matar a ese posible rebelde antes de que provocara una guerra civil. Huyó y el cínico se metió al templo de Jehová y se agarró de los cuernos del altar. Pues ahí mismo que muera y que su sangre sea sobre él. Y si hay aquí algún pecado, será sobre él, porque el cobarde se metió ahí. Y así fue, ahí lo mataron, ahí le atravesaron con la espada y ahí cayó muerto. 4 hijos de David murieron. Fue un pésimo padre. ¿Por qué? Porque era un lujurioso. Pero al mismo tiempo fue un verdadero hijo de Dios, porque él se arrepiente y dejó todo por escrito para que tú y yo leyéramos y no repitiéramos sus errores. Porque si conocemos la historia de él, podemos saber que nuestro Dios es misericordioso para perdonar y restaurar, pero también es un Dios justo, que cuando dice que no es no, y ay de ti si le brincas de terco. Nos dejó ese testimonio por amor. Fue un hombre valiente, cometió errores, pero al final demostró ser un hombre íntegro, que no ocultó la historia, sino que la dejó para que tú y yo no la repitiéramos. Por eso, él fue el hombre conforme al corazón de Dios. El más grande hombre entre los hombres. Claro, después de Jesucristo. Jesucristo hombre. Porque nuestro Señor Jesucristo primeramente es Dios. Y se hizo hombre nomás por 33 años. Entonces, este es el asunto acerca del divorcio. Pero la esperanza está en que arrepiéntete, pide perdón. Si tú te divorciaste y te volviste a casar en circunstancias que no avala la Biblia, pídale perdón al Señor por ese divorcio injustificado y pídale perdón al Señor por haberse casado en adulterio, para que eso se arregle. Ahora, aquí voy a hacer una declaración personal. Esto no lo dice la Biblia, es una conclusión mía. Tal vez alguien más esté de acuerdo, otros pastores y teólogos tal vez estén de acuerdo, pero es solo mía y mía. Cuando uno se arrepiente y pide perdón, una de las características es que dejas de pecar, ¿verdad? Bueno, si un hombre se divorcia de su esposa y tiene un amante y se casa con su amante y según se convierte a Cristo, para mí tiene que dejar esa mujer, porque si siguen juntos quiere decir que no está arrepentido,
sigue en adulterio porque es la mujer con la cual traicionó a la mujer de su juventud. Ese es mi criterio. Nunca le he restregado esto en la cara a nadie. Sin embargo, ha habido 2 parejas que estuvieron en nuestra congregación y se fueron porque no soportaron eso. Aunque nunca se los dije, pero no soportaban el tipo de predicaciones cuando era acerca del divorcio, cuando era acerca de la fornicación o el adulterio, y decidieron irse hace años, inclusive antes de venirnos para acá. Pero ese es mi criterio. ¿Puede tener soporte bíblico? Sí, pero no está escrito tal cual en la Biblia. ¿Sí? Y para ser claros, a mi criterio, una persona que se divorcia y se va con su amante y se casa con su amante, si se convierte a Cristo, tiene que divorciarse, tiene que dejarlo. Porque mientras siga con esa persona, quiere decir que no está arrepentido. Porque fue por quien dejó a su verdadero esposo o esposa. Pero ese es mi criterio. Todo pecado se puede perdonar, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, cabe lugar al perdón de Dios. ¿Okay? Tampoco me voy a poner un plan fanático. Solo quiero ser honesto. Y como último punto, aquí, pues esto para cada quien, soltería o matrimonio. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más adecuado? ¿Qué es lo más conveniente? Bueno, vamos a ver qué dice Jesús y qué le dijeron sus discípulos. Estamos, Mateo 19, versículos del 10 al 12. Pongan mucha atención y si lo pueden leer junto conmigo mejor. Dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, ¿qué dice? No conviene casarse. Señor, eran los propios discípulos de Cristo. O sea que si estoy amarrado con esta mujer de por vida, caray. O sea, solamente por fornicación la puedo dejar. Pero si ya está vieja y se arruga, si ya está bien fea y le apesta la boca y las patas, o sea, no. Porque eso es ridículo, mi hermano. Eso es ridículo. Eso apenas para un mal chiste del pastor. Pues está ridículo, uno no se puede divorciar por eso. La Biblia dice fornicación. Quizás por violencia, porque ya también estamos viendo que es algo de riesgo, ¿verdad? Violencia. O bien, hay otro pasaje que dice que aquellos que no ven por los de su casa, que no es buen proveedor, ¿verdad? Dice que es peor que un incrédulo porque ese ya negó la fe, quiere decir que hasta perdió la salvación. Un flojo mantenido que no quiere trabajar, hasta la salvación pierde. Y está escrito, yo no lo inventé. Si tienen localizador de palabras, por favor busquen esa cita bíblica para que no quede como chisme y que puedan decir, mire pastor, es esta cita bíblica, órale. El que no ve primero por los de su casa es peor que incrédulo porque ya negó la fe. El que es un mal proveedor en casa por flojera, porque una cosa es que no haya chamba, no, el flojo, el mantenido, el baquetón, ese hasta la salvación perdió si es que alguna vez fue salvo. Porque ahí dice que ya negó la fe, quiere decir que es un apóstata. Como Judas Iscariote, ¿verdad? Que traicionó a Jesús. A ese nivel estamos hablando. Entonces, ¿soltería o matrimonio? Entonces él les dijo, fíjense lo que les contestó Jesús. Ya le estaban sacando algo. No, pues si es así, pues no me conviene casarme. ¿Qué les dijo? No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. No todo mundo. No todo mundo. Por eso es que si te pones de novio, primero tienes que preguntarle a Dios, Señor, ¿tú estás de acuerdo con esta relación? Señor, tú me hiciste a mí para vivir en pareja. Y si del noviazgo pretenden casarse, con más razón, orar, buscar dirección, pedirle permiso a Dios. Pedirle permiso a Dios en todo. Luego, aquí hay otra situación. Ahora habla de los solteros. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Como ellos dijeron, pues mejor no casarse. Aguas. Hay algunos que nacieron así, que nacieron eunucos del vientre de su madre. ¿Qué es esto? Hombres y tal vez mujeres, aunque eunuco se refiere a un hombre castrado, a un hombre sin pene. Pero aquí se refiere que nacieron sin el deseo o necesidad de casarse y formar familia. No tienen la necesidad de un cónyuge. Estamos hablando de algo emocional, orgánico tal vez. No estamos hablando de homosexualidad porque nadie nace así. Eso se forma, no se nace. Entonces, hay eunucos de nacimiento que no tienen ese anhelo de casarse. Luego,
Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Sí, por deudas, por venganza o por cuestión militar. ¿Qué tiene que ver lo militar? Que en aquellas épocas a los mejores guerreros más fieles y confiables se les ponía como guardianes de las princesas o de lo que eran las concubinas del rey o sus esposas. Pero para que no hubiera malos entendidos, ¿sí? Y se caracterizaban por los aretes. En algunas culturas y distintas épocas era señal de esclavitud, tanto hombres y mujeres, pero en el caso de los hombres soldados era señal de castración. Así que se ven bien machos con sus aretotes acá en la calle, ¿no? Ahorita, ¿no? Bien machos, ¿no? Trepados en la moto, acá bien machos con sus aretotes. Cada quien. Ok. Con eso es que la cultura cambió. Pero luego además, dice, hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Pablo lo dijo. El que pueda permanecer como yo, soltero, pues adelante, porque el soltero le dedica su tiempo a Dios, pero el casado primero tiene que ver por su familia. Entonces hay personas que puede ser, yo hasta la fecha solo he conocido un pastor soltero por voluntad propia y que no anduvo con chismes ni cosas raras. Ya falleció de viejo y toda su vida tuvo buen testimonio. Fue pastor soltero y murió de viejo. ¿Ok? Sí hay. No es lo común, pero sí hay. Entonces, ojo. Entonces, ¿qué es mejor, ser soltero o casarse? Pregúntale a Dios, cada vida es diferente. Lo que sí es importante es entender que si tu matrimonio no está bien, se tiene que arreglar, porque divorcio o no, va a haber consecuencias psicológicas para ti y tu excónyuge, y no se diga para tus hijos. Sociológicas, porque entonces se siembra la idea que el matrimonio no es necesario, que de pilón es un estorbo. Se siembra ideas de que la heterosexualidad no es mejor que otras formas. Y entonces pervertimos a nuestros jóvenes con nuestro comportamiento fuera del lugar. Y consecuencias espirituales, porque esto definitivamente nos aleja a todos de Dios. ¿Okay? Pónganse de pie, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a clamar al Señor. Y yo quiero pedirte en este momento que tu oración sea enfocada a tu matrimonio. Y en segundo lugar, al impacto que tu matrimonio da a la vida de tus hijos. Y si ya eres abuelo, intercede como loco por el matrimonio de tus hijos para bendición de tus nietos. Porque acuérdate que Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero que hace bendición a millares a quienes guardan sus mandamientos. Así que éntrenle. Mis hermanos, apenas empieza lo feo. Ya en nuestro país, un hombre operado que se cree mujer ya está tratando de promulgar leyes en contra de la iglesia para obligarnos a cambiar la Biblia y a ya no predicar de estas cosas que tengan que ver con sexo. ¿Quiénes se creen que son? Verán lo que les va a pasar como a Ananías y Zafira, porque con el Espíritu Santo no se juega. Dios los quebrante y sean salvos. Porque si mueren en su pecado, eso no se le desea a nadie. Horrible, horrible, horrible. Entonces, oren clamando, pidiendo perdón y restauración para tu vida y tu matrimonio. Clamen intercediendo por sus hijos. Y si sus hijos ya están casados, el doble de fuerte para interceder por su matrimonio, y más aún si ya tienes nietos, por el impacto que esto va a traer en la vida de tus nietos.